Bienvenidos nuevamente, mis estimados estudiantes, al tercer video de su primera clase, Virología. Ya saben que les habla la profesora Trina López y en este video continuamos con el tema 1, Virología y generalidades de los virus. Ahora conocerán su definición, estructura, composición y propiedades. Así que, otra de las inquietudes que responde la virología es ¿qué son los virus? Pues bien, estos son agentes infecciosos con material genético envuelto en una cubierta proteica llamada cápside. Este material genético puede ser de tipo ADN o ARN, pero no ambos. Además, carecen de metabolismo propio, es decir, contienen la información genética, pero no las enzimas necesarias para su proliferación. Por esto, la replicación genética ocurre cuando el virus toma el control de la célula huésped. Este es el concepto tradicional de los virus. Sin embargo, estudios recientes han descrito la existencia de virus gigantes, también llamados girus. Tal es el caso de los mimivirus, que además de mayor tamaño poseen un genoma más complejo y así se diferencian de los virus que se conocían tradicionalmente. De estos virus gigantes hablaré más adelante específicamente. Entonces deben de tener claro que los virus tradicionalmente son parásitos intracelulares obligados. No son células, como lo pueden apreciar en la imagen, porque los virus no son capaces de crecer y dividirse por fisión binaria y no poseen sistemas que generen energía como los que tienen las células. Estos microorganismos tienen la capacidad de transmitir su ácido nucleico de una célula huésped a otra y también de emplear la maquinaria enzimática de la célula huésped para su propia replicación intracelular. Algunos autores los consideran elementos genéticos extracelulares que utilizan las células para su perpetuación. Además, se dice que están en el umbral entre lo vivo y lo inerte. Anteriormente se definían como los organismos más simples y pequeños, pero en la actualidad no es así, porque los virus son más complejos y grandes que los viroides, por ejemplo. Para el científico Love, los virus son entidades estrictamente intracelulares y potencialmente patógenas, con una fase infecciosa. Pero, ¿cómo son los virus? Bueno, la mayoría de los virus son microorganismos tan pequeños que no se pueden visualizar ni al ojo humano ni con el microscopio óptico. Solo se pueden ver a través de microscopios electrónicos. El tamaño de los virus oscila entre 20 y 350 nanómetros y por esto pasan a través de los poros de los filtros usados para retener bacterias. Pueden ser sedimentados por ultracentrifugación y además requieren de la microscopía electrónica para su visualización. Esto se debe a que los virus tradicionales miden en nanómetros, en contraste con las bacterias que miden en micras. Por ejemplo, como pueden ver en la imagen, los poxvirus miden 300 nanómetros como los micoplasmas y clamidias, mientras que los mixovirus miden 100 nanómetros y los picornavirus, que son los más pequeños, miden 20 nanómetros. Como pueden observar en las imágenes, los virus son más pequeños que la bacteria Escherichia coli y que los glóbulos rojos. Por supuesto, exceptuando los recién descubiertos virus gigantes o girus, cuyo tamaño es mayor a los 400 nanómetros, y por eso estos sí pueden observarse en microscopio óptico. Ahora bien, en cuanto a estos virus gigantes, se sabe que en 1992, durante un brote de neumonía en el hospital de Bradford, en Reino Unido, se tomaron muestras de agua del sistema de aire acondicionado para detectar Legionella, una bacteria que causa neumonías y que vive dentro de las amebas que se multiplican en estos sistemas de refrigeración. Dentro de las amebas,
se observó al microscopio óptico lo que entonces se describió como una pequeña bacteria con forma redondeada que se teñía como las bacterias gram-positivas y que se denominó el coco de Bradford. Sin embargo, no se pudo aislar ni amplificar su ADN y se añadieron antibióticos a las amebas para inhibir el crecimiento del microorganismo, pero nada funcionaba. Entonces los científicos pensaron que ese coco de Bradford era una bacteria muy rara y se tardaron más de 10 años en identificar qué era en realidad el coco de Bradford, siendo entonces en el año 2003 cuando se logra descubrir que se trataba de un nuevo virus muy peculiar llamado mimivirus. Se denominaron así porque se confundieron con bacterias debido a su tamaño y a que imitaban la tinción gram positiva, es decir, la palabra mimivirus proviene del inglés mimicking microbe. El genoma de estos mimivirus era el mayor genoma viral conocido hasta ese momento y poseía genes no encontrados en ningún otro virus y que hasta entonces se creía exclusivo de organismos celulares. Sin embargo, se han descubierto otros virus gigantes o girus, como los Marseille virus, Pandora virus, Fitovirus, Faustovirus y Clowneuvirus, lo que ha abierto un debate sobre el origen y evolución de los virus, y han propuesto agruparlos todos en un nuevo orden, el de los megavirales. La mayoría de los mimivirus descritos se han aislado del interior de la ameba Acanthamoeba polyphaga. Algunos piensan que estos virus son en realidad ladrones de genes que han adquirido todo su enorme arsenal genético por transferencia horizontal de otros virus y organismos celulares. Por esta razón, el descubrimiento de los mimivirus cambió el paradigma del concepto de los virus y abrió nuevos debates sobre la definición y clasificación de los virus. De hecho, los virus son visibles al microscopio óptico y su contenido genético es mayor que el resto de virus conocidos y que de algunas ultrabacterias. Bien, ahora nos centraremos en cómo son estructuralmente los virus tradicionales, es decir, los que se conocían antes de estos virus gigantes. La estructura de estos virus tradicionales está formada por una cápside, que es una cubierta proteínica que encierra el genoma de ácido nucleico. Los capsómeros, que son la unidad morfológica que representan grupos de polipéptidos sobre la superficie de las partículas virales icosaédricas. La envoltura, que es una membrana que contiene lípidos y rodea algunas partículas virales. Esta se forma durante la maduración viral, mediante un proceso de gemación a través de una membrana celular. Deben tener en cuenta que esta envoltura la tienen solo los virus envueltos, no los virus desnudos, como lo pueden observar en las imágenes. Además, los virus tienen núcleo cápside, que es un complejo proteína-ácido nucleico que representa la forma empacada del genoma viral. Este término se utiliza cuando la nucleocápside es una subestructura de una partícula viral más compleja. También poseen una unidad de ensamblado, que es el conjunto de subunidades o unidades estructurales, habitualmente simétricas, que constituyen un intermediario importante en la formación de estructuras de mayor extensión. También tienen unidades estructurales, que son proteínas de los elementos constitutivos básicos de la cubierta. Además, se le conoce como protómero. Y finalmente el virión, que es la partícula viral infecciosa completa, totalmente desarrollada, compuesta por ácido nucleico y rodeada por una cubierta proteica que la protege del medio. Y este es un vehículo de transmisión de una célula huésped a otra. En esta imagen se puede apreciar la composición de la partícula viral.
En ella se observa el ácido nucleico que puede ser ARN o ADN, de cadena doble o sencilla. La partícula viral puede tener una o más moléculas de ácido nucleico, pero siempre de un solo tipo, es decir, ARN o ADN, nunca ambos. El ácido nucleico suele teñirse con naranja de acridina, un colorante que presenta distintas fluorescencias según el tipo de ácido nucleico. También la partícula viral contiene proteínas. Estas constituyen del 50 al 90%. Se dice que es la fracción más importante de los componentes víricos. Se clasifican en proteínas de la superficie y entre ellas se encuentran las proteínas de la cápside, también llamadas capsómeros, las proyecciones de la envoltura conocidas como peplómeros. Estas son glicoproteínas con actividad enzimática, y las proteínas de la membrana de la célula huésped. Además, la partícula viral tiene proteínas internas, como por ejemplo la proteína M de la cara interna de la envoltura, los capsómeros de la cápside interna, las proteínas asociadas al ácido nucleico que son básicas tipo histonas y por último las transcriptasas asociadas al nucleocápside. Y finalmente, cabe mencionar que la partícula viral también posee glúcidos y lípidos. Estos no son virus específicos. Sin embargo, hay casos especiales, por ejemplo, en los postvirus, parte de los lípidos son virus específicos, mientras que en los mixovirus, los glúcidos de las glicoproteínas de la envoltura son virus específicos. Ahora, en cuanto a las propiedades que poseen los virus, estos son capaces de resistir al frío, es decir, a 4 grados centígrados resisten por semanas, a menos 40 grados centígrados por meses o años. Esta información es de utilidad para la conservación de la cadena de frío de las vacunas. Sin embargo, pierden infecciosidad si son sometidos a congelación y descongelación repetida. Es importante tenerlo en cuenta en investigación. También son resistentes a los antibióticos. Ya saben, cuando hay una infección viral, nada de tratamientos con antibióticos. Y los virus desnudos, como por ejemplo los enterovirus, son resistentes a los solventes lipídicos. Pero en referencia a la sensibilidad, todos los virus, a excepción de la hepatitis, son destruidos por el calor, 60 grados centígrados por 30 minutos aproximadamente. Un importante dato para la descontaminación del material de laboratorio. La mayoría de los virus son sensibles también a radiaciones con luz ultravioleta, excepto el coronavirus SARS-CoV-2. Y algunos detergentes, por ejemplo, los virus envueltos son sensibles a éter, cloroformos, sales biliares, detergentes aniónicos, entre otros. Mientras que son estables a pH de 5 a 9 y a pH neutro mejoran su poder patógeno, a excepción de los enterovirus que son estables a pH 3. La mayoría de los virus se conservan mejor en medios isotónicos y pH fisiológicos. Pero no solamente existen virus, también tenemos los referidos por algunos autores como agentes no convencionales o virus no convencionales o virus atípicos. Entonces, ¿cómo diferenciamos los virus tradicionales de estos agentes no convencionales? Bueno, los principales tipos de agentes no convencionales que han sido estudiados son los viroides y los priones. Por eso, en referencia a los viroides, debemos recordar que la virología nació ligada al mundo de las plantas, que a lo largo de la historia ha sido una fuente de interesantísimos descubrimientos. El estudio de los virus progresó durante la primera mitad del siglo XX, encontrándose que infectaban todo tipo de células vegetales, animales, así como de hongos, bacterias y micoplasmas. Y condujo al paradigma de que eran los representantes más sencillos de la escala biológica. Fue una gran sorpresa que hace aproximadamente 40 años aparecieran las primeras pruebas experimentales
que indicaban la necesidad de revisar este paradigma, pues existían unas entidades biológicas aún más sencillas, los viroides. Estos fueron descubiertos por Diener, tratando de identificar el agente de la enfermedad del tubérculo fusiforme de la patata, que inicialmente se supuso que era inducida por un virus. Sin embargo, los experimentos dirigidos a concentrar las presuntas partículas virales, es decir, los viriones, condujeron a resultados inesperados, pues luego de ultracentrifugar el extracto, el principio infeccioso permanecía en el sobrenadante, mientras que viriones típicos empleados como control sedimentaban, y tras una centrifugación zonal en gradiente de sacarosa, dicho principio migraba a regiones del gradiente que correspondían a entidades de tamaño inferiores a viriones convencionales. Además, observaciones similares se repitieron tras pretratar los extractos con un agente desproteinizante, lo que indicaba que el principio infeccioso era un ácido nucleico desnudo. Así pues, virus y viroides no solo son estructuralmente distintos, sino también funcionalmente. Simplificadamente podríamos decir que mientras los virus son parásitos de la máquina de traducción de sus huéspedes, los viroides lo son de la maquinaria de transcripción, pues deben secuestrar a RNA polimerasas celulares preexistentes y reprogramarlas para que catalicen su replicación. Además, los viroides deben ejercer su efecto patogénico por interacción directa de su ARN genómico o de otros derivados del mismo, con factores del huésped. En resumen, los viroides son de menor tamaño y complejidad que los virus. Producen enfermedades en plantas como pepino, crisantemos, cítricos, entre otras. Se caracterizan por presentar un único ácido nucleico, ARN. No tienen cápside ni envoltura, no poseen información para la síntesis proteica. Contrario a los virus, los viroides son muy resistentes al calor y su ácido nucleico es siempre infeccioso en condiciones naturales. Otros agentes no convencionales diferentes a los virus son el prión, que es una pequeña partícula proteinácea producto de la configuración anormal de una proteína, y esta causa enfermedades en humanos como Kuru, Creutzfeldt-Jakob y Herzmann-Strauler. Sin embargo, los priones también causan el Scrapie, una enfermedad espongiforme tanto en las ovejas como en las vacas. Esto significa entonces que, a diferencia de los virus, los priones no tienen ácidos nucleicos de ningún tipo. Por su parte, el virus defectuoso es un tipo de virus que cuenta con un genoma incompleto, por lo que no es capaz de reproducirse por sí solo, tras la infección que provoca en la célula huésped, y solo puede hacerlo en presencia de otro virus, que tenga un genoma completo que lo ayude en su reproducción. A este virus ayudador se le denomina virus auxiliar, mientras que el virus satélite es un virus que, a pesar de sus limitaciones, el genoma del virus es capaz de codificar una proteína de cubierta en la que se introduce el ácido nucleico. Además, aunque su genoma no guarda relación con el del huésped, el virus satélite sí depende de las enzimas de este huésped para replicarse. Mejor dicho, estos ARNA satélites son parásitos de sus virus auxiliares. Y finalmente, el virión, que es la forma extracelular de la partícula viral, en otras palabras, es la partícula viral completa infectante, que en algunos casos puede ser idéntica a la nucleocápside, es decir, en los casos de los virus sin envoltura. El virión sirve para transmitir el ácido nucleico viral de una célula huésped a otra. Para finalizar, aquí tienen toda la bibliografía que pueden consultar, tanto los libros como las páginas web o revistas científicas. Nos vemos en un próximo video.